Cuando Fernando VII vuelve de Francia, de su cautiverio, porque estuvo prisionero, precisamente por no querer plegarse a Napoleón, cuando Fernando VII vuelve en 1814, la idea más o menos que todos teníamos, yo también, es que Fernando VII, pues poco más o menos que llega y dice, el Estado soy yo, deróguese la Constitución. Vamos a ver, Fernando VII era un señor que venía de Francia, después de estar aislado, en aislamiento, sin información desde España, durante 6 años. Era, por tanto, alguien que no había estado involucrado en los tejemanejes políticos de esos 6 años. No sabía qué había pasado con la Constitución, no sabía quién tenía el poder, no sabía quién mandaba realmente, quién controlaba al pueblo, quién no lo controlaba. Fernando VII vuelve de Francia completamente in albis, porque es un señor que sale de la prisión. ¿Cómo es posible que este señor que sale de la prisión fuera capaz de él solito derogar la Constitución de 1814? Pues no es posible, porque es mentira. Fernando VII no deroga él solo por sus narices la Constitución de 1814. Fernando VII deroga la Constitución en 1814, la Constitución de Cádiz de 1812, con el apoyo de todo el pueblo español, de prácticamente todo el ejército, con el apoyo de 1/3 de los diputados de las Cortes en esos momentos, y con el apoyo, y esto es importante, de todas las potencias extranjeras. De hecho, antes de volver Fernando VII de Francia, de su cautiverio, el duque de Wellington, que como saben ustedes comandaba las tropas anglo-españolas que luchaban contra Napoleón, le escribió a su gobierno preguntándoles si no deberían disolver las Cortes españolas por la fuerza, si no deberían los ingleses disolver las Cortes españolas por la fuerza. Y dices, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque la Constitución española era una imitación de la Constitución francesa revolucionaria. Cuando Napoleón cae con él todo el entramado de la revolución. Y lo que las potencias europeas ven es, vamos a ver, en España queda un último residuo de la Revolución Francesa que tanta sangre y tanto dolor ha traído a Europa. Y ese residuo es la Constitución de Cádiz. Por tanto, esa Constitución hay que acabar con ella. Wellington preguntó, antes de venir Fernando VII a España, si no habría que disolver por la fuerza esas Cortes con esa Constitución tan peligrosamente revolucionaria. El gobierno inglés pues, le dijo que bueno, que no. Pero cuando vuelve Fernando VII, le apoyan todos los países europeos a la hora de derogar ese último residuo revolucionario que quedaba. Por tanto, lo que nos ha presentado que Fernando VII pues, fue un perfecto canalla que traicionó a este, al otro, es mentira. Lo que nos ha presentado que Fernando VII aquí por sus narices acabó con la obra liberal benéfica de Cádiz. Para empezar, ni fue liberal, ni fue benéfica, ni fue Fernando VII por sí mismo, sino que todo el mundo quería que se derogara esa Constitución. La Constitución de Cádiz era tan poco querida por el pueblo que las Cortes de Cádiz ordenaron que en todas las plazas de España, la Plaza Mayor, la plaza más grande del pueblo, se cambiara de nombre y se pusiera placa de la Plaza de la Constitución. ¿Ustedes creen que es necesario hacer ese ejercicio de propaganda cuando el pueblo está entusiasmado con una Constitución? ¿Por qué se hace aquello? Pues se hace para intentar insuflar un entusiasmo, un apoyo que en realidad el pueblo no tenía hacia la Constitución. Y eso lo reconoce, por ejemplo, un historiador liberal y antifernandista como es el conde de Toreno, que aquella decisión de poner las plaquitas de marras en todas las plazas de los pueblos, pues fue algo que resultó para los pueblos insultante y humillante e innecesario. ¿Qué pasó cuando vino Fernando VII de Francia después de salir de su cautiverio? Pues que se le recibe al grito de ¡Viva Fernando VII y muera la Constitución! Y el pueblo se lanza, en todos los pueblos de España, a destrozar a martillazos las placas con el nombre de Plaza de la Constitución y a restaurar los nombres tradicionales de las plazas de los pueblos. Entonces, lo que nos han contado de Fernando VII, pues es el producto de una guerra política. Es la imagen que aquellos a los que Fernando VII venció
han querido transmitir a la historia sobre Fernando VII. Como les venció, pues ¿qué consuelo les queda? Pues intentar escribir la historia para que la historia recuerde a Fernando VII como si fuera un imbécil, cobarde, inmoral, estúpido. Pues no fue nada de eso. El libro no contiene, mi libro Yo el difamado, no contiene ni un solo dato, ni una sola fecha, ni un solo personaje, ni una sola escena que no esté extraído de las fuentes primarias, es decir, de cartas de los protagonistas, memorias de los testigos, documentos oficiales. El libro se presenta como una novela, pero no tiene nada de novela, no tiene nada de inventado. Yo no he puesto nada mío en ello más que la forma de contarlo. ¿Por qué he elegido contarlo en forma autobiográfica? Pues precisamente porque las descalificaciones a Fernando VII tienen mucho de sentimental, de emotivo. Casi nos suscita una reacción instintiva de el rey felón, canalla, retrógrado. Entonces, ante algo que es instintivo, que es emocional, que no es racional, pues también conviene apelar a lo emocional. Y entonces en el libro Fernando VII se dirige a un hipotético tribunal de la historia en la actualidad, se dirige a todos ustedes y les dice: oiga, me han estado poniendo verde 200 años. Déjenme ahora que yo me defienda, y que me defienda no contando mi historia, sino presentándoles los documentos originales. Por ejemplo, antes les he hablado de lo del 2 de mayo. Hoy en día tenemos documentación a patadas de la época que ha sido digitalizada, está puesta en línea. Por ejemplo, todas las más de 40.000 cartas de Napoleón Bonaparte, la Fundación Napoleón las ha puesto en línea para que cualquiera las consulte. Si ustedes se molestan en consultarlas, como yo he hecho, verán que hay 3 cartas de Napoleón donde Napoleón dice que el 2 de mayo lo organizó la gente de Fernando VII. Y ahora pregúntense, ¿y por qué se nos han ocultado aquellos datos que podían arrojar un poco de luz positiva sobre Fernando VII? Pues precisamente porque ante lo que estamos hasta ahora no ha sido ante un ejercicio de historia para contarnos cómo era realmente Fernando VII. Hemos estado ante un ejercicio político para lanzar el mensaje de que Fernando VII era la hez de la hez. ¿Por qué? Pues porque se encargaron aquellos a los que Fernando VII derrotó de lanzar ese mensaje. Miren ustedes a nuestro pasado reciente, la transición. ¿Cómo se va a recordar la transición dentro de 50, dentro de 100 años, dentro de 200? ¿Cómo fue? O según el relato que ahora se trata de imponer por parte de quienes últimamente dominan la elaboración del relato. ¿Cómo va a pasar a la historia Juan Carlos I? ¿Cómo fue, con sus luces y sombras, o como simplemente un pelele suegro de Urdangarín y que mató un oso que se llamaba Mitrofán? La historia, contra lo que se suele decir, no la escriben los vencedores. Y así es como se inicia mi libro. La historia la suelen escribir los perdedores, porque a menos que el vencedor extermine al perdedor, y entonces se escribe la historia, lo que suele pasar es que cuando alguien vence, ¿a qué se dedica? Pues a gobernar. ¿Quiénes se dedican a poner todo su esfuerzo en ganar el relato? Pues los que no pueden ganar otra cosa, los que han perdido y dicen: pues ahora no tengo nada que hacer, no puedo gobernar y me voy a dedicar de que te recuerde la historia como un perfecto canalla. Y eso es lo que ha pasado con Fernando VII y eso es lo que ha pasado con otras figuras históricas. Y bueno, pues nada, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, pues encantadísimo de respondérsela.